panel muy interesante hoy. Y antes de presentarles a nuestros panelistas, quisiera dar unos cuantos detalles sobre cómo se va a organizar este evento. Y, por favor, pueden cliquear sobre el icono de la interpretación que pueden encontrar en la parte baja de la pantalla. Hay un pequeño mapa mundo y luego podrán encontrar los idiomas de interpretación: español, portugués, italiano e inglés. Camila, sí, me parece que haber explicado todos los 4 idiomas que tenemos a disposición hoy día para este evento. Hoy tenemos, digamos, es al hilo de la 20ª Asamblea y también es un proyecto de No hay paz sin justicia sobre la crisis de Amazonía y prevenir las violaciones en contra de los derechos humanos y los crímenes medioambientales y en contra de la destrucción económica. Nuestro objetivo es contribuir al debate permanente sobre el ecocidio y también crear una voluntad política para criminalizar estos delitos a nivel internacional. Queremos invitar a todos los líderes para que puedan comprometerse activamente de cara a este compromiso para que haya una protección más rígida del medio ambiente y prevenir estas injusticias. Queremos enriquecer la conversación con este debate permanente, también con perspectivas directas, testimonios, competencia técnica, expertise de todos los expertos que participan en este debate. Y tal y como la participación de las personas que han dedicado muchas horas al estudio, al análisis de todos los aspectos desde el punto de vista académico, político, dando distintos prismas de la sociedad. Estamos ansiosos de escuchar estos análisis tan detenidos y también es importante proteger los derechos humanos, incluyendo los derechos indígenas. La interpretación estará a disposición en inglés, portugués, español, francés e italiano. Hoy día tenemos un panel excelente de ponentes. También tenemos algunos vídeos con intervenciones que proceden de todo el planeta. Antes tenemos un vídeo con intervenciones de Telma Taure Panga de Brasil, Teresa Vicente de España y Joseph Itonga de la República Democrática de Congo. Luego, seguidamente, tendremos nuestro panel con la participación de Paulo Barreta, que es un investigador del Instituto Amazónico del Hombre y del Medio Ambiente y portavoz de la campaña Be Legal with Amazon, que nos hablará de la situación del Amazonas. También tendremos un vídeo del reverendo James Bangwen, secretario general de Conferencia de las Iglesias del Pacífico, y luego la profesora Olympia Beku de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Seguidamente tendremos un parlamentario europeo, Marie Toussaint, y luego también la diputada de Bélgica, Katrina Jadana. Luego un segundo vídeo con nuestros colegas de todo el mundo, con Telma, Teresa y Joseph. Luego un debate con preguntas y respuestas y luego una intervención final de parte de Sonia Guajajara de Brasil. Un panel verdaderamente estimulante hoy. Y por favor pueden también compartir sus preguntas y comentarios en el área chat que está en la parte baja de su pantalla y vamos a apreciar muchas contribuciones de su parte. Y también vamos a dar todo el material más tarde. Y vamos así a presentarles este panel. Gracias a todos los participantes, panelistas y todas las personas que participan de todo el planeta. Y no queremos empezar sin dar un tributo a Polly Higgins,
Tuvimos unas charlas con ella durante los últimos años sobre ecocidio y siempre estaremos agradecidos a ella. Siempre, digamos, nos ha brindado apoyo con su pasión y compromiso en este tema tan importante. También Johnny Higgins, la fundadora de la fundación, y también nos ha dejado muchas lecciones a aprender. También nos sentimos honrados por trabajar en ecocidio, sobre todo esta campaña de Amazonía, que busca colaborar con partners locales y también de todo el planeta para contar con una concienciación, una rendición de cuentas y posiblemente un cambio de cara a la desforestación y todas violaciones de los derechos de la naturaleza y del ser humano. También les instamos a que sigan adelante con este debate, con esta conversación, porque nos gustaría verdaderamente concienciar a todos los políticos y involucrar el mayor número de actores en esa conversación. Nos gustaría unir las voces de todos los protagonistas de la destrucción del medio ambiente, todos los expertos. Y este es uno de nuestros objetivos para hoy. Queremos seguir adelante con análisis, estudios sobre este ecocidio. Los últimos meses hemos trabajado sobre un informe, un documento sobre el ecocidio que analiza exactamente cuál es la situación actual de cara al ecocidio, pero también cuál es la hoja de ruta de cara al futuro. El informe se publicará en los meses venideros y podríamos también contar con detalles sobre el desarrollo de la situación. También vamos a estudiar a nivel nacional e internacional todos los distintos desarrollos que se han dado. Y es importante contar con una participación sobre las posibles vías legales que se pueden perseguir para que todo esto sea una realidad. Bien, dicho esto, ahora pido a nuestro equipo de No hay paz sin justicia. Podríamos contar con el primer vídeo con Telma, Teresa y Joseph. Y después del vídeo vamos a dar la palabra a Paulo Barreto. Gracias. Let's wait a few seconds, Camila. If we can have Esperemos unos segundos. go ahead when Puedes, video interventions are on, please let us know. pueden decirnos, avisarnos cuando todas las intervenciones estén listas. Gracias. While we wait, we have Mientras esperamos, a message in our tenemos un mensaje en nuestro chat que dice que quisiera honrarles no solamente a ustedes, sino a mis ancestros. Tenemos un pequeño problema técnico. Ahora pasamos la palabra a Pablo Barreto, si les parece, y después
presentaremos el video. Presenta a Pablo Barreto, que va a evaluar las fuerzas que estimulan la deforestación, pero también la conservación en la Amazonía, y esto considera trabajos de investigación sobre la tala de árboles, la política forestal, la política de la tierra, y él ha publicado más de un centenar de estudios, incluyendo documentos científicos, informes científicos, libros, capítulos de libros, opiniones políticas, y a partir de diciembre de este año sus publicaciones han sido mencionadas 6,000 veces. Si vemos Google, además sus opiniones y sus datos ya han sido citados centenares de veces, y esto de parte de los medios de comunicación nacional e internacional. Él ha realizado estudios a nivel empresarial, también en ámbito privado y de la sociedad civil. Ha coproducido el documental sobre la expansión del ganado en Amazonia. Él es profesor y investigador que proviene de la universidad, y sobre todo él enseña en la Universidad de Yale de Estados Unidos. A estas alturas puedes iniciar. Muy bien. Eu vou compartilhar aqui Gracias por esta oportunidad de compartir. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. He preparado unas diapositivas. Ok. Sí. Consegue passar aí? Vamos a ver. ¿Pueden ver aquí las imágenes, las diapositivas? Is it moving? Yes. Está avanzando. O que eu vou apresentar aqui é a situação da Amazônia. Lo que me gustaría presentar es la situación de Amazonía, el incremento de la desforestación y la violación de los derechos humanos en el curso de los últimos años. Este gráfico se ha producido con datos gubernamentales y nos presentan cómo la tasa de desforestación ha crecido en un 190% solamente entre 2012 y 2021, con un aumento más evidente a partir de 2019 en adelante. Este crecimiento se vio acompañado por una explosión de incendios dolosos, y esto lo podemos ver en este gráfico. Y también todo esto fue seguido por unas enfermedades del aparato respiratorio por todo el país, con, digamos, unos daños también provocados por el tabaco. Y estos son los daños de los incendios. Siguiendo, hay una explosión de la violencia en territorios de pueblos indígenas. Y este trabajo de Brasil nos enseña un incremento de delitos de violencia en contra de los territorios de pueblos indígenas y una violencia también en contra de las personas, tanto a nivel de territorio, acciones violentas en contra del territorio y en contra de los pueblos indígenas. ¿Por qué está pasando todo esto en Brasil? Este crecimiento de estos problemas son problemas de antaño, pero desde el nuevo gobierno de Brasil hay una política muy agresiva de cara a los pueblos indígenas, y este problema ha empeorado. Y al hilo de las últimas elecciones presidenciales y después del cargo de este presidente, él afirmó enseguida que la demarcación de los territorios de los pueblos indígenas iba a suspenderse. Esta ha sido una propuesta de explotación de los territorios para el agrinegocio a nivel de territorios indígenas, y el gobierno también lanzó unas medidas para evitar golpear a las personas que habían ocupado los terrenos de forma ilegal.
Além do discurso, o governo reduziu a fiscalização. Además, al margen de todo esto, el gobierno ha reducido el control y la aplicación de sanciones. Así que las multas ambientales se han reducido en un 34%. Solamente en un año ha pasado esto. Y al margen de la reducción de las acciones de control, el gobierno ha bloqueado la aplicación de las sanciones. Y también todos los juicios, sobre todo en el 98% de los casos, no hubo casos en el tribunal. Y esta es una forma de impunidad garantizada para estas personas. Y además, todo esto parece increíble, pero el presidente mismo prácticamente lució estas acciones. Estaba orgulloso durante un evento internacional. Ha afirmado que sí había permitido un incremento de incendios para poner de manifiesto sus políticas. Desde luego se dio la reacción de unos cuantos órganos ante estas afirmaciones, pero de forma muy reducida. Y además hay una reacción de parte del mercado. Aquí podemos ver el ejemplo de un banco europeo que ha retirado sus inversiones de una de las grandes empresas productoras de proteínas animales que trabajaba en Amazonía y responsable de un gran porcentaje de la desforestación. Otro ejemplo, Grupo Casino, un grupo francés que ha sido denunciado en Francia debido a actividades de desforestación en Amazonía. Y esta es una noticia de ayer, muy reciente, en los mercados europeos que interrumpen la venta de carne de vacuna en Brasil, entre los cuales el grupo Carrefour, que es también responsable de la desforestación. Pero además se dio una explosión de los delitos, una respuesta muy lenta desde el punto de vista jurídico y del sector privado, una respuesta bastante limitada. Y todo esto fue insuficiente para contrarrestar el incremento de estos delitos. Hace faltan acciones más eficaces, más ampliadas en contra de estos crímenes que de forma paradójica este gobierno está estimulando. Gracias. Esto era todo de mi parte. Gracias. Muito obrigada, Paulo. Muchas gracias, Paulo. Ahora pasaremos a la profesora Olimpia Beku y en espera de resolver los problemas técnicos. Gracias por su paciencia. Gracias a Paulo por tu interesantísima intervención. Esto refleja algunas de las realidades que existen en el tratar de llegar a una rendición de cuentas, a una voluntad política para afrontar estas situaciones tan complejas. Muchísimas gracias, Paula, y agradezco también a Olimpia. Te paso el micrófono. Presento a la profesora Olimpia Beku, profesora de Derecho Internacional Público y dirige la Escuela de Derecho de la Universidad de Nottingham, especializada en el Derecho Penal Internacional. Él ha formado parte de muchas misiones, sobre todo en Colombia, Liberia, Uganda, y sin duda ha preparado una serie de legislaciones en el 2007 que se refieren a todas estas actividades. Ha formado también parte de la formación del sistema judicial. Ella es vicedirectora y miembro del Comité de Consultoría sobre la Investigación Política, redactora
del Oxfam Publisher y miembro de la Junta Ejecutiva de Civilis Maximum. Es también Olimpia responsable de la realización y de la base de datos jurídica de todos los instrumentos legales que permiten la asistencia desde el punto de vista legal, y todos hemos gozado de sus investigaciones, inclusive mis propios estudiantes. Te paso el micrófono, Olimpia. Gracias. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer, un honor estar aquí con ustedes, poder conectarme en este panel sobre el ecocidio, la sesión número 20 de la reunión de los países que forman parte del Estatuto de Roma, y que se refiere a la destrucción del ambiente, que han creado una situación de emergencia ecológica con la que tenemos que luchar. Nuestras casas están siendo incendiadas y eso se relaciona a todos los problemas del cambio climático y nos lleva a una situación tétrica, que es la que estamos viviendo. Ha llegado entonces el momento de considerar la responsabilidad de todo ese daño medioambiental. Tenemos que afrontar el ecocidio a través de la criminalización a nivel nacional y nivel internacional. La justicia penal internacional debería poder adaptarse a los desafíos contemporáneos, contemporando el crimen del ecocidio en su estatuto. Esta sería una de las formas para indicar que esto sí forma parte de los crímenes internacionales, un crimen muy serio que amenaza a la comunidad internacional. Si se puede enmendar el estatuto de las partes de Roma, bueno, podríamos incluir este ecocidio. Ahora me voy a concentrar en este debate en lo que se refiere al ecocidio, oportunidades, desafíos que se presentan, pero también debilidades y fortalezas de la misión que se ha ido desarrollando gracias a los expertos independientes en lo que se refiere a la definición de ecocidio, que es la que ha utilizado el Ecocide Foundation en el junio del 2021. Ahora les voy a dar un contexto. En octubre del 2021, el Consejo sobre los Derechos Humanos ha votado por el reconocimiento de tener el derecho de contar con un ambiente seguro, limpio, porque debe ser parte del ambiente humano, y ha sido y en lo que se refiere a la crisis climática y nuestros derechos. En Glasgow hemos visto que se han asumido nuevos compromisos. Esta semana hemos visto un veto que provenía de Rusia. Hemos visto también que esto se refería a una resolución que integraba la seguridad en lo que se refiere a la estrategia de prevención. Esto ha llevado al rechazo de la resolución. El crimen del ecocidio, tal como hemos dicho, está presente en algunas herramientas legales como el Código Penal de Georgia, Ucrania y Ecuador. En lo que se refiere a la responsabilidad penal, en lo que se refiere a la decisión de masa medioambiental, podemos ver que esto está limitado o es ausente a nuestras herramientas legales nacionales. Y en lo que se refiere a las normas internacionales, pues aquí tampoco vemos un buen contexto que nos permita afrontar este tipo de crímenes. No tenemos un contexto legal, un marco legal en el ámbito de derecho internacional que pueda tocar el tema del ecocidio. A nivel del Estatuto de Roma, vemos que no hay un crimen aislado conocido como ecocidio en lo que se refiere al Estatuto de Roma, y el daño ambiental lo podemos encontrar en el artículo 8b4, que penaliza junto con los crímenes de guerra el ataque provocado, sabiendo que ese ataque pueda provocar daños a los civiles o bien a objetos o daños muy graves al medio ambiente natural, y que sería excesivo respecto a la ventaja concreta militar que podría conllevar. No diré más, pero lo que les quiero decir es que si bien el artículo 8.2b4 del estatuto
considera los ataques al ambiente como un crimen de guerra, tiene sus limitaciones. Un daño muy grave y a largo plazo del medio ambiente establece un umbral y la referencia al daño que es excesivo respecto a la ventaja militar antes mencionado. Pues bien, esto introduce una proporcionalidad en base a la información disponible en el momento en el que se lanza el ataque, y esto hace muy difícil probar el daño porque un test proporcional es muy subjetivo. Y por último, el requisito de la acusación de ataque podría provocar daños graves, ya que esto requiere una comparación para poder probar este daño. Nosotros sabemos que no nos sorprende que no han habido juicios hasta el momento. Las medidas se pueden aplicar solamente al daño debido a los conflictos armados, y tenemos que considerar también que los daños medioambientales se verifican en periodos de paz. Pero ¿dónde estamos hoy utilizando este tipo de herramienta legal persiguiendo el daño de un crimen medioambiental? Es posible. El genocidio, la agresión a nivel de Estatuto de Roma son antropocéntricos, puesto que se concentran solamente en el hombre y no en el medio ambiente. Y lo que nosotros necesitamos es un ataque sistemático antes de que esto sea tomado en consideración. Un ataque directo contra la población civil, o tenemos que encontrar una intención genocida de querer destruir una población, a lo que se llama genocidio, o la utilización de una fuerza armada de parte de un Estado contra una soberanía, una independencia política de un determinado Estado después de un crimen de guerra. Estos crímenes no han sido elaborados para proteger el ambiente, pero podría ser posible que el genocidio se pueda cometer destruyendo el ambiente, atacando a una población civil y provocando daños de masa a nivel medioambiental, dejando el medio ambiental de por sí. Podría referirse también a las medidas previstas por el artículo 824 en caso de guerra y su aplicación a los conflictos no internacionales o también durante los periodos de paz. Esto, sin embargo, no significa eliminar las limitaciones de las que he hablado. Nosotros queremos garantizar la responsabilidad en lo que se refiere a los crímenes medioambientales más graves, y para poder hacerlo tenemos que perseguir el daño al ambiente de forma independiente de lo que puede ser el daño contra el ser humano. Entonces, colmando la brecha que existe. Ahora bien, es necesario enmendar el Estatuto de Roma. Yo creo que sería una cosa muy oportuna la responsabilización de acciones o omisiones que crean daño al medio ambiente, implican procesos, procedimientos, y ver como un crimen internacional podría llevar adelante un juicio y abrir la posibilidad de la reparación del daño, y podría llevar entonces a acciones que detengan la posibilidad de otras actividades criminales, incluyendo el ecocidio. Entonces, incluir el ecocidio en el estatuto podría alimentar el papel a nivel nacional y podría llevar a hacer juicios penales de acuerdo a la jurisdicción en vigor, que permite a un Estado perseguir un individuo al margen de su nacionalidad y territorio del lugar donde se ha cometido el delito. Enmendar el Instituto de Roma para incluir este crimen llamado ecocidio requiere entonces una negociación muy larga, y no debemos olvidar que se necesitan los 2/3 de mayoría para que una enmienda pueda ser aprobada. Si esta enmienda es aprobada, es necesario tener la ratificación para que se pueda ser aplicado. Y si los países involucrados en la destrucción del medio ambiente, pues estos no elegirán la enmienda del Estatuto de Roma. 3 de los más grandes emisores del gas invernadero y de las más grandes corporaciones se encuentran en China, en India y en Estados Unidos, que no forman parte de los 123 estados partes del Estatuto de Roma.
y para que un Estado que no es miembro pueda estar ante el Tribunal de Justicia, dos cosas son fundamentales. O se presentan ante la Corte de forma voluntaria de acuerdo al acuerdo 12.3 de la, o bien como una referencia a la Corte a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo al artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que está sujeta a veto artículo 3b del Estatuto de Roma. Ahora bien, ya que la jurisdicción no está activa, el tribunal podría perseguir solamente los delitos realizados después de que este crimen y su definición entre en vigor. La Corte Internacional tiene una jurisdicción en las personas nacionales, individuos y no corporaciones que puedan ser consideradas responsables. La responsabilidad criminal empresarial sería excluida de haber cometido este delito, así como están las cosas en este momento. Ahora pasemos a la definición de esta situación que nos lleva al meollo del debate. Constituyó en junio del 2021 un panel experto para la definición legal del ecocidio, convencida, ha definido el ecocidio como el quinto crimen internacional. Proponerlo como crimen no significa limitarlo a los ataques militares, sino que también tiene que cubrir cualquier actividad ilegal voluntaria. Ahora bien, esto debe ser definido a través de una test que requiere un daño extendido, difuso, grave y duradero al medio ambiente. Esta definición también requiere una probabilidad sustancial para entonces, porque el daño medioambiental tiene que haberse realizado voluntariamente, y aquí se incluye una lista de acciones que pueden ser sancionadas y puede estar abierto a cualquier tipo de conducta. Esto nos lleva a una serie de problemas que quisiera tomar en cuenta. En primera instancia, las acciones deberían ser ilegales, prohibidas de acuerdo a la ley nacional o a las leyes nacionales o internacionales, o bien se cometen ignorando el daño muy grande. Esta es la definición que viene del panel de expertos. Sin embargo, la distinción entre acción legal e ilegal parece ser un problema, no solamente porque no hablamos de un daño grave y permanente, podría ser legal, y para que un beneficio social pueda surgir para el ser humano, esta definición es antropocéntrica y aún no es ecocéntrica, como les decía antes. Todo grave acto difundido a largo plazo que sea un daño medioambiental provocado no debe ser penalizado sin tener que ir a pedir el equilibrio del daño, la evaluación del daño entre el daño y el beneficio que se obtuvo para el hombre. También es necesario ver que a quienes cometen este daño excesivo, que este daño es excesivo a los beneficios que se puedan tener. Deben realizarse una serie de evaluaciones económicas y sociales, pero ese es el papel del juez, y luego hay que tomar en cuenta la conciencia de quien comete el delito. Tiene que haber una toma de conciencia que el acto puede provocar un daño grave y permanente en el tiempo. El conocimiento es diferente a lo previsto por el Estatuto de Roma, artículo 3b, que define el conocimiento como la toma de conciencia de que la consecuencia se va a verificar en el curso de los eventos. Ahora bien, esto establece un estándar mucho más elevado respecto a la posibilidad sustancial, que está mucho más cerca a una acción provocada o negligencia. Entonces, este término de conocimiento, de toma de conciencia, podría confundir el trabajo del panel de expertos independientes en lo que se refiere a la definición propuesta en relación al crimen del ecocidio. Contribuye a hacer que la causa
pueda brotar, concentrando nuestra atención en una cuestión muy importante, el desarrollo de una agenda internacional, la protección del planeta, la protección del medio ambiente, están en la primera línea. Esto es algo que está muy presente en nuestras mentes y que nos concierne. Este daño debe ser tomado en cuenta también en lo que se refiere al futuro. Entonces yo pediría a todos que permanezcan presentes y se comprometan, aún sabiendo que se va a requerir muchas enmiendas. De acuerdo a la enmienda del estatuto, debido al papel de los actores empresariales en el ámbito de un daño provocado, la responsabilidad penal debe ser debatida por la Corte Penal Internacional y tiene que ser un tema fortalecido. Esto no significa que el daño medioambiental no deba ser encarado, permitiendo así poder perseguir el ecocidio. Esto no nos lleva a excluir otros foros legales. Esta es mi sugerencia. Tenemos que fortalecer el régimen legal medioambiental. Tenemos que mejorar el enfoque a los derechos humanos y apoyar el ecocidio a nivel nacional. Todo esto forma parte de una lucha común para proteger el medio ambiente, no solo para esta generación, pero también para las generaciones futuras. Muchísimas gracias, Olimpia. Nos has dado muchos puntos muy interesantes que usted ha mencionado en su informe y los análisis que ha realizado sobre los elementos del ecocidio, tal como propuesta por el panel independiente. Esta puede ser una base, pero es necesario hacer algunas aclaraciones respecto a la definición y algunos de los desafíos de pensar el ecocidio como un crimen en el Estatuto de Roma, incluyendo las complejidades alrededor en lo que se refiere a las enmiendas del Estatuto. Y todos los que hemos visto el crimen de agresión, hemos visto lo que ha pasado en las negociaciones respecto al crimen de agresión, el acuerdo de los 2/3 y luego su ratificación, pero algunas de las oportunidades que tenemos adelante y algunas de las recomendaciones nos van a mostrar las diferentes posibilidades que nos ofrece el derecho internacional y el derecho humanitario, así también los sistemas domésticos. Vamos a tocar abordar estas recomendaciones. Les agradezco mucho por su presentación. Ahora pasamos a nuestra intervención del video que les hemos pedido que respondan algunas preguntas de por qué este es un tema tan importante para ellos y sus comunidades. Entonces vamos a escuchar una vez más. Voy a repetir los nombres de nuestros colegas. Vamos a escuchar Telma Taurapén, Teresa Vicente, Joseph Itoa de la República Democrática del Congo. Muchas gracias por su paciencia. ¿Podrías decirnos algo de tu comunidad y el lugar donde vives? Buenos días, soy Telma del pueblo Paurepang. Soy coordinadora general de la Unión Mujeres Indígenas de la Amazonia Brasilera. Soy Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia y formo parte del grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular para reconocer derechos propios a la laguna del Mar Menor y a su cuenca. Nosotros estamos trabajando para reconocerle derechos propios a la laguna salada del Mar Menor y su cuenca, que es el ecosistema más valioso que tenemos en la región de Murcia y que está más amenazado.
Yo me llamo Joseph Itongua, pertenezco a la comunidad indígena Bambuti y les hablo desde la República Democrática del Congo. ¿Piensas que tu ambiente natural está siendo amenazado? Sí, nuestros territorios están siendo amenazados por el capitalismo desenfrenado y por la extracción mineral que busca solo aprovechar de los seres humanos que intentan de todas formas contaminar y destruir nuestro ambiente. Sí, está amenazado, especialmente la laguna del Mar Menor. Ha sufrido graves daños ecológicos durante los últimos 40 años. Empezó con la minería, luego con un desarrollo urbanístico sin freno, y ya ha sido la agricultura intensiva lo que ha colmado el paso de supervivencia de la laguna. El ambiente natural está amenazado por las presiones en la naturaleza, por las presiones en los recursos naturales, por la deforestación, pero también por la falta de seguridad de los territorios donde se encuentra la naturaleza. ¿Qué significa para ustedes la naturaleza? ¿Y cuál es la relación que tienen con los ecosistemas en los lugares donde viven? Nuestra relación con la naturaleza viene de nuestros antepasados en una centralidad que está dentro de nosotros. Es una ancestralidad que nos cuida, que nos ha cuidado siempre, que cuida de nuestro ecosistema, pero también de nuestra madre tierra, nos protege, nos da agua, nos da luz y nos da vida. Significa la base de la vida. Sin ello no podemos vivir. Mi relación es la armonía con ellos. Les relations sont de plusieurs domaines. Relaciones son de diferentes tipos, las relaciones de subsistencia, por ejemplo, las relaciones culturales y también las relaciones de identidad. Por lo tanto, la naturaleza y los ecosistemas son para nosotros los medios de subsistencia y consideramos a la naturaleza porque realiza diferentes funciones que van más allá de lo que se puede considerar la naturaleza en sí, porque la naturaleza tiene también funciones ecológicas y económicas. Y nosotros consideramos de mucha importancia también las funciones culturales e identitarias. Muchísimas gracias y gracias a todos por su paciencia con esto. Ahora, panelista siguiente, nuestro reverendo James Bangwen. James Bangwen participará por vídeo en las islas de Fiji, en el Pacífico, y también quería participar de forma presencial, pero lamentablemente su conexión no lo permite. Así que nuestro reverendo es el secretario general de la Conferencia de las Iglesias del Pacífico, un rol que desempeña desde 2018. Es un académico en teología, también es el jefe de las iglesias metodistas en Fiji, además es el secretario de la comunicación y la supervisión de las iglesias a partir de 2013 hasta 2017. Es un gran
gran defensor de la ecología y del medio ambiental de las Islas Fiji y de la autodeterminación de estas islas. También se ocupa de la comunicación entre las distintas iglesias y las religiones del mundo. También ha participado en la cumbre de COP26 hablando de temas medioambientales con miras a los estados del Pacífico. Ahora tenemos su intervención de video y vamos a escuchar su voz. Gracias. Saludos de las Islas del Pacífico. Gracias por esta oportunidad para compartir un poco la perspectiva de las Islas del Pacífico en el contexto de la necesidad de una ley en contra del ecocidio. Estamos en una parte del mundo que se ve como la frontera final de la industria de la extracción. Quisiera empezar afirmando que hay una gran espiritualidad en la experiencia de nuestras comunidades indígenas y de nuestros pueblos en nuestra región. El medio ambiente es el corazón verdadero de nuestras vidas, forma parte de nuestra identidad, de nuestra espiritualidad, y las comunidades indígenas en el área Pacífico y la espiritualidad misma de los pueblos indígenas está entrelazado con la perspectiva medioambiental, con la teología y las familias mismas en el sistema y que forman parte de la creación. Y esto es un aspecto importante, es un punto de salida importante y es muy fácil para nosotros comprender la necesidad de una ley para el ecocidio. La realidad es que hay algo muy equivocado en nuestro mundo hoy día. Esta crisis ecológica que verdaderamente es el meollo de la cuestión, nuestra vida, esta destrucción medioambiental en detrimento de poblaciones que no viven de forma saludable. El centro de la crisis es nuestra perspectiva de la interdependencia de la vida. Tenemos que garantizar la supervivencia de las islas del área Pacífico. Y lo que hemos empezado a hacer en nuestra comunidad de las Islas Pacíficas a nivel teológico, pastoral, académico y también gracias a la filosofía indígena de la espiritualidad es un proceso de nueva vida de la ecología, intentando eliminar todo lo tóxico de muchas formas. Estamos desarrollando y promoviendo algo saludable porque estamos rodeados de prácticas no saludables. Este modelo de la industria de la extracción, un modelo económico equivocado. Tenemos que reanudar un poco el centro del mundo. Tenemos que reconocer el bienestar de nuestras comunidades, que está estrechamente entrelazado con la naturaleza, con el bienestar ecológico de nuestras comunidades, el bienestar ecológico de nuestras comunidades. Lo que nosotros afirmamos es que tenemos que encarar esta crisis ecológica y cómo quizás ver las claves de la experiencia del desarrollo, por ejemplo, el conocimiento de los indígenas, nuestra filosofía, nuestra arte, nuestro conocimiento teológico. Somos por la mayoría una región cristiana, comprender el conocimiento local, la tradición local y este tipo de espiritualidad que es una
se centra en el medio ambiente. Nosotros somos los administradores y guardianes del medio ambiente y de la creación. Esto es nuestro rol. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es el de reconocer que necesitamos sistemas alternativos, paradigmas alternativos de este sistema del mercado capitalista que se basa en la propiedad del individuo, en las necesidades individuales, en contra de un bienestar ecológico que debería estar al centro de la colectividad. La realidad es que para nosotros en el Pacífico muchas comunidades indígenas no ven esto como una paradigma alternativa. Tenemos que volver al paradigma originario, donde, digamos, el ecocidio se reconocía algo como criminal, la tala de los árboles. Es importante plantar, digamos, 2 árboles en lugar de cortar uno. Es importante proteger a los animales. Siempre uno agradece por la vida, agradece la vida que hemos tenido. Intentamos crecer, florecer. Y esto es importante. Hay que asumir que en muchas de nuestras visiones y comprensiones del medio ambiente, la tierra, el mar, el aire, estas son formas de símbolos de gracia, de la presencia del Dios en nuestras islas. Y asumirlo es muy importante porque aquí reside la interconexión con los aspectos ecuménicos y sociales y teológicos. Esta es la casa de Dios y tenemos que reconocer también, y siempre lo digo, que oikos nomos es la comprensión griega de la gestión de la casa. Esta es la economía. Oikos loikos es el estudio de la casa, del hogar. Esta es nuestra ecología. Oikos nomos. Estos son los residentes, habitantes de nuestro hogar, de nuestra casa común. Queremos reconocer que nosotros formamos parte integrante de un bien común, de una casa común. Estos crímenes en contra de la humanidad, crímenes en contra de la ecología. A veces la ecología tiene una prioridad en muchísimos casos. Es muy importante, además, digamos, vivir en montañas, islas, en los bosques. Esos son los valores de nuestra ecología, porque la economía del siglo XXI va a depender de nuestra conducta, sobre todo basándose en los ODS. El bienestar de la ecología, de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, son los indicadores del verdadero desarrollo. Esto es un aspecto muy importante para nosotros. Necesitamos ubicar el bienestar de nuestro medio ambiente como prioridad, como punto de partida para el desarrollo. La disponibilidad, digamos, de todos estos actores, la integridad de la ecología, reconocer también que hay que acceder a algunas áreas para, digamos, a pescar, cazar, pero de forma natural. El agua limpia, los refugios, las casas, desde luego son necesidades humanas que forman parte integrante del ecosistema. ¿Y cómo podemos desplazar esta atención para promover y proteger nuestro medio ambiente y no explotarlo? Estos son ejemplos de este contexto de espiritualidad, de la filosofía indígena y la práctica de nuestra cultura de la espiritualidad con valores firmes, de la interconexión de esos valores que lamentablemente en nuestro actual modelo económico de desarrollo no se sigue. Se persigue solamente el individualismo, el consumismo, la riqueza personal, y todo esto se basa en los productos de marca.
pero esto tiene un coste para nuestro medio ambiente. Las comunidades indígenas, desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista ecológico de nuestras comunidades de la zona Pacífico, quieren que haya una ley para este ecocidio, y estoy ansioso por ver cómo estas comunidades, nuestras iglesias, organizaciones de la sociedad civil se pueden colaborar en contra de la degradación de nuestro ambiente, de nuestro ecosistema, porque nosotros estamos todos entrelazados como, digamos, defensores del medio ambiente. Les deseo unas buenas Navidades a todos. Gracias. Thank you all for Muchas gracias y agradecemos también por haber seguido con atención el informe del reverendo Bacon. Si tienen preguntas que desean plantear, pues nosotros le haremos llegar las preguntas. El reverendo ha sido muy claro en lo que se refiere el enfoque a este problema y cuán fuerte es la conexión entre el medio ambiente y el hombre y cómo se debe afrontar esto desde una perspectiva legal y cómo la crisis ecológica tenga que reconocer también la contribución de los conocimientos indígenas y el papel de las comunidades que son los custodios del medio ambiente, son los custodios de nuestro planeta cuando ha encarado el problema de los sistemas alternativos. Ha abordado un tema muy, muy importante, el hecho de tener que dirigirnos hacia un desarrollo ecológico y tal como él dijo, este no es un paradigma alternativo, sino un retorno a un paradigma original. Y yo estoy segura que también que la doctora Beku ha apreciado muchísimo el análisis del término oikos que nos ha presentado el reverendo, así como también el nomos, logos, y como todo esto recoja reúne toda la idea nuestra de considerar nuestra casa. Le agradezco mucho por sus palabras tan claras y explícitas y por una presentación tan interesante. Ahora para mí es un gran honor presentar y pasar la palabra a una parlamentaria que es una activista, es una abogada coordinadora de la ecología y naturalmente forma parte del Parlamento Europeo y ha entrado a ser miembro del Parlamento en el año 2019. Forma parte de la Comisión de los Asuntos Legales e Industriales y continúa luchando por la justicia y la protección y el reconocimiento de los derechos de aquellos que viven en este planeta. Y también el ecocidio y se ocupa también del derecho de las mujeres y de los más frágiles. En el 2020 ha fundado una alianza internacional parlamentaria para reconocer el ecocidio. Nosotros hemos seguido muy de cerca su actividad y nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de la honorable. Gracias, Michelle, y agradezco también por haberme invitado a participar a esta reunión y por este intercambio, por esta conversación, por esto que el ecocidio tenemos que hacerlo llegar muy arriba. Estamos viendo una movilización de parte de los juristas de la comunidad internacional y es importante subrayar esto, puesto que estos relatos que escuchamos de diferentes partes del planeta nos han ayudado a ver y a considerar el ecocidio. Después ya no
ha vuelto a aparecer en los debates internacionales. Solamente ahora se ocupan las organizaciones que se ocupan del medio ambiente y ahora se ha convertido en algo fundamental, esencial en algunas regiones de la Tierra. Siempre ha sido importante, en otras ha sido menos importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ecocidio, en los países occidentales se habla a nivel teórico. En cambio, es necesario ir al origen de ecocidio, el origen latino, y ver que es uno de los delitos más graves que se han cometido en la historia en los países occidentales. Los países occidentales han sido siempre más protegidos y el ecocidio parece algo más bien teórico. Sin embargo, es importante que se pueda conversar y lo que se está verificando en todas partes del mundo. Ahora bien, es cierto que Europa ha sido la tierra donde ha partido esta idea hace muchísimos siglos. Era el ser humano que tenía que dominar la naturaleza. En cambio, la idea que pertenecemos a lo vivo, que tenemos que estar en armonía con los otros seres vivos y por lo tanto tenemos que respetar las necesidades de desarrollo, el derecho que tiene la naturaleza para regenerarse. Este es un concepto que debe ser más difundido en Europa. Es necesario buscarlo lejano en el tiempo y tenemos que escuchar también los testimonios de parte de otras regiones del mundo. Hoy les voy a hablar de la batalla del ecocidio y cómo esta batalla se desarrolla. Quisiera empezar recordándoles esta cuestión de la urgencia de la lucha contra los crímenes medioambientales. Nosotros estamos destruyendo el planeta con un desarrollo demasiado acelerado. Desde el principio del planeta Tierra se ha explotado demasiado. Sitios de origen antrópico, por ejemplo. Hemos superado todos los límites del planeta. El planeta ya no puede soportar. Hay crímenes, delitos medioambientales que no podemos transformar. No podemos transformar para llegar a la penalización de estos delitos. Vemos los desechos, los residuos peligrosos que se entierran y que se considera, por lo tanto, un delito medioambiental. Enterrar los desechos peligrosos es muy malo. Hay que luchar contra estas formas de delito, y el delito medioambiental es también un sector que se está en plena expansión con un crecimiento más allá del PIB de todo el planeta. Es el cuarto sector criminal. Hay crímenes medioambientales que se llevan a cabo todos los días. Pero no hay causas. Entonces, puedo decirles que en el 2018, $280,000 al año se gastaban debido a la destrucción medioambiental, sin tomar en cuenta todo aquello que se refiere a los crímenes no reconocidos. Como por ejemplo, tenemos ejemplos en territorio francés. Hay crisis zoonóticas que dependen de estos ecocidios, y durante 10 años hemos visto que el Estado francés hemos visto que el gobierno no ha sancionado esa contaminación de la tierra y del agua, que es insoportable. Aquí no ha habido ninguna condena penal, ni para los que producían pesticidas, ni aquellos que vendieron los pesticidas, ni nada, porque estos productos fueron autorizados.
Esto no se toma en consideración. Por ejemplo, es necesario reconocer este crimen, el ecocidio, como el más grave para el planeta. Y hay que partir de esta filosofía. Y tenemos que desglosar la filosofía del desarrollo antropocéntrico. Esta forma técnica de ver las cosas y decir, pues no podemos enmarcar todas las actividades antrópicas si no estamos realmente seguros que sean dañinas o que sean peligrosas. Entonces, solamente si estamos 100% seguros de su peligro, empezamos a actuar penalmente, pero tenemos que limitar este círculo vicioso, tenemos que abandonar este círculo vicioso. Somos demasiado pocos aún, pero cada vez seremos más numerosos. Si bien debemos admitir que es sumamente complicado, también la pandemia ha hecho surgir estos problemas también en los países occidentales, por ejemplo en China. Pero es necesario realizar una jurisprudencia universal para hacer reconocer estos crímenes por la Corte Penal Internacional. Es posible decir que las empresas, no solo francesas, pero también francesas, empresas mundiales como Total, por ejemplo, atacan al ambiente y han destruido mucho territorio. También otras empresas son responsables de la destrucción de la Amazonia, de la deforestación de la Amazonía. Tenemos ejemplos en todas partes. Estas empresas que están presentes en el territorio francés luego van a actuar a otros lugares. Entonces son responsables de esta destrucción. Tenemos que trabajar entonces todos juntos en el planeta para crear una legislación que esté en línea para tener cooperaciones entre con la fuerza de policía y entre las instituciones. Esto significa muchísimo trabajo, no cabe duda. Significa comprometerse realmente. Y sí, si todavía contamos con países que no admiten estos delitos, estamos en mayor peligro. Nuestro planeta está en mayor peligro. Pues el CPI, la Corte Penal Internacional, está ahí y tenemos que hacer de manera que estos crímenes ambientales puedan ser reconocidos y se conviertan en consuetudinarios. Y que es una condena a nivel internacional. Esta es una lucha que empezamos el octubre del año pasado, lanzado esta alianza internacional parlamentaria para el reconocimiento del ecocidio, donde están trabajando expertos, ONGs, para apoyarnos mutuamente, para trabajar de forma coordinada para que estos crímenes sean reconocidos, sancionados a nivel planetario, universal. En Francia, el presidente de la República mencionó el ecocidio cuando hablaba la necesidad de preservar la Amazonia. Entonces nos hemos movilizado mucho, se ha planteado una propuesta realizada en una reunión ciudadana por el clima, pero no hemos logrado llegar al punto donde queríamos llegar. Sin embargo, los parlamentarios han acordado que es un tema muy importante y el Parlamento francés ha empezado a pedir al gobierno de rendir cuentas y conocer cuáles se iban a hacer las acciones que iba a tomar el Estado para condenar a las empresas francesas. En Bélgica también se ha avanzado mucho con un texto legislativo que fue aprobado la semana pasada y que pide el reconocimiento del ecocidio a nivel internacional, pero también de Bélgica. En Bélgica hay un trabajo enorme que aún tenemos que hacer y en esta alianza tenemos también un parlamentario brasilero, tenemos parlamentarios británicos que ya han presentado una moción para el reconocimiento del ecocidio. Entonces,
tenemos parlamentarios también de México, por ejemplo. Estamos tratando de alcanzar a todo el planeta e involucrar a todos porque tenemos que actuar juntos. A nivel francés, creo que es complicado movilizarse en relación a esta cuestión, pero hay que tener mucho cuidado con las personas que votan por políticos que no están a favor del reconocimiento del ecocidio. Este es el motivo por el cual nosotros tratamos de realizar campañas para las decisiones, para la toma de las decisiones políticas. Tenemos una oportunidad única en el Parlamento Europeo porque hace 2 días la Comisión Europea formuló una propuesta para revisar el texto que reglamenta la condena penal para los delitos medioambientales en la Unión Europea. Ha sido un elemento clave para la Unión Europea porque es necesario profundizar las competencias de todos y este es uno de los elementos que ha demostrado la necesidad del trabajo conjunto. En el 2005 empezó todo esto. Gracias. Decía que se está movilizando la Unión Europea y puede realizar a estudiar el tema. Todo esto empezó, decía, en el 2005. Queremos una acción compartida con trabajos comunes dentro de la Unión Europea. Entonces, es necesario contar con mucha cooperación. La revisión de la primer texto podemos llegar a poder movilizar para hacer reconocer el ecocidio, los delitos contra el medio ambiente. Yo he llegado en mayo de 2019 y he visto que este sistema estaba siendo utilizado de forma no estable. En cambio, ahora tenemos muchas solicitudes europeas para el reconocimiento del ecocidio a nivel internacional, para reconocer la biodiversidad, para condenar las empresas irresponsables. Tenemos que trabajar en la Comisión Europea, que ha tratado de ir lo más lejos posible, siguiendo la filosofía, ha tratado de avanzar también con fondos asignados, pero no ha cambiado filosofía, no ha reconocido el valor intrínseco de la naturaleza y lo ha transformado en su caballo de batalla. Se trata de grupos diversos, cada vez más numerosos. Hemos involucrado 33 otros parlamentarios de los diferentes grupos políticos y unos 50 eurodiputados para decir que nosotros queríamos ir más allá, queríamos avanzar más y queremos presentar estas enmiendas para que esta causa pueda avanzar. Tenemos buenas posibilidades porque tenemos expertos del panel que han sido movilizados y tenemos propuestas bien concretas para el reconocimiento del ecocidio. Ya no somos pocos. Ya no nos pueden decir y no sabemos qué hacer, sino nos tienen que decir sí, podemos hacerlo. Y el panel nos puede ayudar, los expertos del panel nos pueden ayudar realizando una actividad en la Unión Europea para hacer reconocer a la sociedad civil la necesidad de condenar el ecocidio. Entonces nosotros trabajamos en estas enmiendas que luego presentaremos y queremos mostrar que existe una movilización de los expertos de la sociedad, de expertos y de la sociedad civil y de los sistemas de justicia. Por el momento no hemos realizado el gran viraje. No hemos recibido tampoco un no de parte de la Comisión Europea, entonces vamos a seguir insistiendo. Insistiremos con nuestras enmiendas, no sé si llegaremos al reconocimiento del ecocidio, pero los resultados pueden ser posibles
el Parlamento Europeo ya ha presentado una propuesta muy completa que deberá ser aplicada en todos los Estados miembros, y una vez que hayamos logrado involucrar a todos los países miembros, tendremos el 33% de los países que adhieren a la Corte Penal Internacional, y así podremos avanzar aún más y de forma definitiva. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Madame Toussaint. Thank you so much. Muchísimas gracias, señora Toussaint. Gracias por sus palabras, que ha expresado la necesidad de involucrarnos nuevamente en un debate nacional para las comunidades, y algunas comunidades tienen una preocupación al respecto. Y Madame Toussaint ha despertado el interés por un marco legal que pueda encarar estas preocupaciones a nivel nacional, al margen de este marco legal con una jurisprudencia internacional que pueda asumir estos riesgos y pueda, digamos, también hacer que haya responsabilidades en la población. Gracias. Gracias por haber hablado de la importancia del apoyo político y también el reconocimiento de un crimen medioambiental a nivel nacional. Es importante que los parlamentarios puedan asumir la importancia del ecocidio y que puedan trabajar sobre la responsabilidad ante estas personas. También ha aportado ejemplos en el mundo francés, también parlamentarios en Brasil y en México. Uno de los mensajes principales es poner atención a los votantes para que puedan trabajar con algunos organismos locales, políticos, y también la importancia de una comprensión profunda de parte de la Unión Europea de las cuestiones entre los distintos grupos políticos. Y nos ha hablado de forma muy estimulante porque ha hablado de la responsabilidad con algunos números bastante positivos. Gracias por haber compartido su experiencia, haber compartido sus reflexiones y gracias por el trabajo que está desempeñando en esta cuestión. Y ahora tengo el honor de dar la bienvenida a la última, pero no menos importante, la señora Catherine Jardin, que es una miembro del Parlamento Europeo de 2017, ha emprendido muchas responsabilidades durante su carrera. En 2003 ha empezado a trabajar como consultora para la agencia en el Ministerio de Finanzas. También ha sido presidente del Comité Financiero, un comité sobre los derechos de, digamos, investigación, y también se ha ocupado de actividades económicas y del turismo. En 2019 ha aportado una contribución en el Parlamento de Bélgica sobre el ecocidio. Ha trabajado con muchos legisladores nacionales y hemos seguido su trabajo y le damos las gracias por su presencia aquí hoy. Gracias. Le doy la palabra, señora Catherine Jardin. Gracias por haberme incorporado en este panel tan interesante esta tarde. Tengo verdaderamente un honor en participar en este panel. Y Marie Toussaint, mi colega distinguidas, ha hablado de la inclusión de este delito en el derecho criminal internacional. Y es muy importante que esto forma parte del comité de algunos asuntos legales obligatorios. Estamos de acuerdo con el hecho de que es un, digamos, criterio innovador
es una necesidad también en nuestras mentes. Mis colegas y mi grupo político, formo parte de un grupo liberal en Bélgica y también tenemos que aclarar que tenemos allá una forma de delito en la convención, porque estamos preparando una conferencia que es una necesidad para progresar en este sentido. Pero en nuestro enfoque, en nuestras resoluciones, nosotros estamos estimulando la incorporación de este concepto, el concepto del ecocidio. Un concepto, digamos, la definición puntual en el mundo de los diplomáticos, en el mundo internacional, pero también es un sujeto de expertos y académicos que se relacionan con el derecho criminal. Quisiéramos marcar una diferencia entre los dos enfoques porque el Comité de Justicia y sus miembros están trabajando sobre algunos expertos, pero también los otros comités. Y la corriente, digamos, emergentes hablaría de un texto, digamos, legal sobre esto, considerando algunas reformas en la Corte Internacional. Digamos que están esbozando esta convención internacional que podría agilizar ese proceso. El objetivo filosófico es el siguiente. Nosotros tenemos que estimular conducta positiva de cara a los valores del medio ambiente y del ecosistema. Pero también estaba leyendo un poco los comentarios del área chat para estimular, promover una conducta positiva de cara a la preservación y la conservación del medio ambiente. Pero estas actitudes no siempre son suficientes. Hoy día no se hace lo suficiente para contrarrestar esta tendencia negativa que está dañando nuestro medio ambiente. También tenemos que compartir de Australia, Bélgica y todos los países. Tenemos que compartir todas las informaciones acerca de la conservación del medio ambiente, de la flora y de la fauna. Tenemos que prepararnos, aunque sea solamente para mitigar estos daños. Digamos que el debate internacional tiene que llevarse a cabo para que haya estos conceptos bien presentes en las leyes internacionales, para que se pueda proteger el patrimonio de la naturaleza y para buscar las responsabilidades de las personas que no actúan de esta forma ante la Corte Penal Internacional. ¿Y cómo podemos ayudar a estos países en estas áreas donde hay conductas de este tipo? Hoy día, digamos, no tenemos un marco conceptual y teórico a este nivel. Así que estamos abriendo este debate, que es un debate que está empezando ahora y desde luego no se ha acabado. He escuchado esta tarde todas estas contribuciones y sería importante seguir adelante con este debate. También para contar con informaciones para seguir adelante. Es un trabajo permanente, constante, que espero que siga adelante incluso después de la opción de la resolución, porque veo a colegas que piensan lo mismo, que comparten valores, ideas. Es importante contar con una pirámide
e anche haya un número suficiente de países, esperemos contar con resultados en la cumbre de la pirámide. Gracias. Gracias, señora Jordana, no solamente por hablar de la resolución y de la adopción de esta resolución, pero también hablar un poco de las innovaciones de estas resoluciones y del por qué opinamos que es algo que podría complementar legislaciones parecidas en el mundo para que y cómo se podría complementar gracias a reformas específicas sobre esta conducta. Gracias por haber compartido estos matices y estos detalles acerca de los resultados y esperemos seguir adelante, quizás escuchando los resultados de las preguntas y respuestas. Antes de pasar al debate, tenemos otro vídeo y que vamos ahora a escuchar y luego nos veremos para nuestra sesión del debate para clausurar nuestra sesión. Gracias. ¿Por qué es importante para ti criminalizar las acciones contra los ecosistemas, la naturaleza y el ambiente natural? Deseamos realizar, tenemos que hacer que cambien el poder y tengan que darnos una respuesta positiva a nosotros, pueblos indígenas, y no solamente a nosotros, sino a todos los seres humanos. Vivimos en la tierra para que exista una respuesta positiva para contrarrestar los crímenes y la violencia que el capitalismo causa a nosotros pueblos indígenas, no solamente dentro de nuestros territorios, pero en todo el planeta Tierra. Porque eso lo que va a hacer es que respondamos de una conducta agresiva y destructiva con el Mar Menor. Y eso acelerará que pasemos del daño al respeto, en parte y desgraciadamente por miedo a la sanción. Las acciones contra la naturaleza son realmente crímenes porque hay muchas comunidades que dependen de la naturaleza. Es una especie de violación de los derechos humanos y de los derechos a la vida, porque se está obligando y utilizando los vínculos económicos y culturales que hemos tenido siempre con esta naturaleza. Para nosotros la destrucción de la naturaleza es un crimen contra todo lo que depende de la naturaleza. Entonces es necesario criminalizarlo y para que podamos recibir una compensación todos aquellos que hemos perdido nuestros medios de subsistencia a causa de la pérdida de la naturaleza. No podemos separar la naturaleza de la estabilidad del clima, que también la estabilidad de la humanidad. No podemos olvidar los crímenes contra la naturaleza. Olvidar significaría realmente olvidar que las víctimas han perdido demasiado con la naturaleza. How could the recognition of ecocide help protect the natural environment and your rights? De fato, precisamos fazer com que haja uma ação, e essa ação ela precisa ser concreta, não só para os povos indígenas, mas para as vidas humanas de dentro do nosso planeta Terra. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida. Porque eso ahora mismo está en el ámbito internacional, en el ámbito de la Unión Europea, donde pertenece mi país, y obligaría a que nuestra legislación se adecuara a este nuevo crimen internacional. La reconnaissance de l'écocide constitue un moyen pour décourager et sanctionner
limiter la destruction de la nature et du coup, cela nous permet de rester stable sur nos territoires et aussi protéger d'une manière durable la nature et nos droits. Donc, c'est une bonne justice de reconnaître nos connaissances, nos droits, pour reconnaître réellement la possibilité de réparation de ceux-là qui ont subi des préjudices par rapport à la perte de la nature. C'est très important pour reconnaître ça comme c'est une forme de crime aussi. If you could give a message to the international community, what would you like to tell them? Seres humanos que habitamos nesse planeta Terra, nesse ecossistema, nós, povos indígenas, precisamos cuidar da nossa terra-mãe, porque vidas indígenas importam. E essa vida também, ela importa não só para os povos indígenas, mas para a vida de todos os seres humanos. Nós precisamos unir as nossas forças com a nossa ancestralidade e cuidar do nosso planeta Terra, cuidar da nossa Amazônia brasileira. Le diría, estamos en la era del antropoceno, hemos sobrepasado los límites del planeta, tenemos una obligación con todos los elementos de la naturaleza con los que compartimos el planeta y también con las generaciones futuras. Si el siglo pasado fue el siglo del genocidio y de los derechos universales para todos los seres humanos, el siglo XXI es el siglo del ecocidio y de los derechos de la naturaleza. Quisiera reforzar mi mensaje diciendo que la defensa de la naturaleza no es importante solo para los pueblos indígenas. Sabemos bien que la naturaleza no puede ser recuperada. No puede ser reemplazada por otros medios. Inclusive si la recuperamos, no es la naturaleza originaria. Las selvas tropicales no pueden ser recuperadas. Por lo tanto, necesitamos el apoyo técnico, el apoyo estratégico y legal para que nuestros esfuerzos en favor de la naturaleza sean apoyados y sostenibles al final. Muchísimas gracias. Y ahora pasemos a nuestro debate con las preguntas para los panelistas. Una pregunta para cada panelista y les pido más bien que tengan una respuesta de no más de 2 minutos. Vamos a empezar por la primera pregunta. Paolo, ¿puedes decirnos exactamente esta campaña que tú has mencionado, la Sejagal, y cómo la criminalización del ecocidio podría preservar nuestro medio ambiente? Sí, gracias. En Brasil, ocupaciones ilegales de las tierras públicas, y esto nos lleva a una falta de confianza de parte del sistema jurídico y favorece determinados delitos que continúan contra el medio ambiente. Y luego pues vemos que estas acciones contra el medio ambiente. Por eso un grupo de ONGs, de asociaciones se han reunido y han dado lugar a una campaña que le pide que al poder público, incluyendo al poder judicial, al parlamento, a los ministerios públicos,
que adopten acciones contra estos delitos sujeitas a essas ocupações y proteger también estas tierras, estos territorios, para que no sean tan vulnerables vulnerables a las ocupaciones ilegales. Es necesario tener algo contra los delitos medioambientales. El ecocidio podría favorecer que el poder brasileño pueda tener más cuidado con las situaciones ilegales que puedan dañar los territorios medioambientales. Nuestra siguiente pregunta es para profesor Olimpia Boku. Olimpia, hay una pregunta que es la siguiente. ¿Qué piensa usted de la utilización el crimen contra la humanidad para criminalizar el ecocidio? Sabemos muy bien que se está tratando de enmendar el Estatuto de Roma. Sabemos que el recorrido será muy largo y quisiera saber si los crímenes contra la humanidad pueden ser interpretados en el sentido del ecocidio, especialmente por el daño que contra las poblaciones indígenas que dependen tanto del medio ambiente. Esa es la pregunta que yo quisiera plantearle. Muy bien, perfecto. Yo creo que esta es una pregunta muy interesante y pertinente, sin duda alguna. Nosotros podríamos utilizar el marco de referencia actual en el sentido subrayado por usted. Hay dos partes que podemos tomar en cuenta: el 2003 Criminal Examination, y aquí la CPI dice que es posible perseguir los daños medioambientales cuando se evalúa el impacto de estos delitos según el Estatuto de Roma. Y luego tenemos también otro documento del 2016 en el que se afirma que se presta mucha atención a todos aquellos delitos que se realizan e inician la explotación ilegal de los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces les puedo decir que los elementos del delito existen. El enfoque de investigación existe, ya están presentes en estos informes, en estos documentos. Tenemos que tratar de no limitarnos solo a esto, sin embargo, para poder llegar a los delitos, vemos que estos elementos pueden ser tomados en consideración, pero no puedo, claro, hablar a nombre de los fiscales. No puedo hablar en relación a cómo se realizan estas investigaciones. Este es un sector donde podemos examinar los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Ahora la pregunta sucesiva es para Maritusa y la pregunta es la siguiente. Yo quisiera preguntarle a Mary, y me disculpo, dice la oradora, si una pesca ilegal no reglamentada puede ser considerada como parte del ecocidio, y qué está haciendo el Parlamento Europeo para encarar este problema. Le pregunto entonces si una pesca no reglamentada puede ser considerada como un ecocidio. Hablo de una pesca ilegal no reglamentada. A usted la palabra. Otherwise, we can move on to the next question for the Honorable Catherine Jardin. Podemos pasar a la siguiente pregunta.
¿Por qué no está aquí presente la oradora? La pregunta es la siguiente. Si nos puede hablar sobre las innovaciones que se han verificado dentro del contexto belga en lo que se refiere al ecocidio y cuáles son los aspectos que podrían ser replicados en otras legislaciones civiles que puedan existir en el resto del mundo. Gracias por esta pregunta tan importante y puedo decirles cómo hemos desarrollado esta resolución. Como dije antes, hemos desarrollado no en el Comité de Justicia, sino de, digamos, asuntos varios. Así que el punto inicial del debate en nuestro país y también ante las instituciones internacionales es por qué y cómo podemos no facilitar una definición, sino más bien cómo podemos dar elementos para que haya una resolución a someter a nuestros gobiernos sobre los instrumentos necesarios para defender nuestros países del ecocidio. Ese ha sido, digamos, el primer paso y por qué contar con esta resolución. Seguidamente tuvimos otras cuestiones que se han añadido. Hubo muchos desarrollos, avances a nivel de Unión Europea y basándose en estas reacciones pudimos definir nuevamente la resolución que luego se ha adoptado hace 2 semanas. Así que es una resolución muy reciente y ahora sí, estamos viendo cómo podemos controlar la situación, cómo podemos controlar este trabajo, un trabajo que tenemos que desempeñar de cara a los gobiernos, con las organizaciones internacionales, también colaborando con otros países. No sé si he contestado. Sí, gracias, muy claro. Y enhorabuena otra vez por esos avances tan importantes. Ha sido un trabajo en equipo, ¿eh? Gracias. Me felicito con todas las personas que han trabajado en ello. Ahora, para concluir este evento, me gustaría ahora dar las gracias a todos los panelistas, a nuestros intérpretes, a todos que han participado hoy, pero tenemos uno de nuestros colegas de Brasil que va a dar las conclusiones y tengo el honor de dar la palabra con un vídeo a Sonia Guajajara. Gracias una vez más por haber participado en este evento. Estamos listos para escuchar el vídeo de Sonia. Hola, yo soy Sonia Guajajara. Buenos días a todos, soy Sonia Guajajara, soy una líder indígena y aquí en Brasil formo parte de una coordinación ejecutiva de la PIBA, de los pueblos indígenas de Brasil. También soy miembro de AMIGA, que es una asociación de mujeres indígenas guerreras de la ancestralidad. Procedo de las tierras indígenas de Ariboya, el estado de Maranhão, territorio de 413.000 hectáreas. Y la mitad de este territorio ya está desforestado por culpa de la tala ilegal de los árboles. Hay muchos garimpeiros, los buscadores de oro ilegales, que desde hace siempre destrozan nuestros territorios. En 2015, nuestro territorio Ariboya sufrió un gran incendio doloso y el 52% del territorio, que corresponde a una línea de alrededor de 100 kilómetros, se ha quemado por completo. Se han quemado árboles, animales, alimentos, viviendas y hoy seguimos sufriendo las consecuencias de este incendio tan grande. La acción ilegal de tala de los árboles, encaminada al comercio de la madera, se da en todos los territorios indígenas de Maranhão y en toda la Amazonía brasileña. Como ABIB,
Estamos llevando a cabo unas acciones de denuncia. Pedimos al gobierno brasileño que pueda acabar con la desforestación ilegal en el Brasil. Lamentablemente, la desforestación sigue aumentando y no hemos obtenido buenos resultados. Muy de reciente se ha celebrado la COP y los datos producidos indican que se dio un incremento de la desforestación. Los datos ya los teníamos antes de la COP26, pero no se han presentado en la cumbre para evitar ejercer presión sobre el gobierno de Brasil. Pero son datos ingentes, importantes. Hace falta denunciar para que estas acciones de destrucción medioambiental se puedan considerar unos verdaderos crímenes. Y también nosotros solicitamos que el ecocidio se considere un crimen en contra de la humanidad, porque se trata de crímenes en contra de la humanidad. Además, de esta forma podríamos reducir la desforestación y toda la pérdida de la biodiversidad. Es importante que la comunidad internacional pueda ejercer una presión sobre el gobierno del Brasil, pero también para concienciar a los distintos países, las empresas, para que puedan actuar de forma más responsable, para que pueda crecer el respeto de los derechos humanos, del medio ambiente. También en consideración del origen de algunos productos, por ejemplo, deberíamos llevar a cabo un trabajo de concienciación con las empresas, pero también con los parlamentarios, los gobiernos, para que se sepa de dónde proceden estos productos y adoptar normas, sanciones en detrimento de las empresas para que se pueda reducir la demanda de semejantes productos. Además, nos proponemos considerar el ecocidio como un crimen para reducir estas acciones ilegales. Ese es mi mensaje en nombre de APIB, de ANMIGA, sobre la importancia del rol de los pueblos y de los territorios indígenas como factor que pueda reducir el cambio climático, como un factor que pueda merecer respeto. El estilo de vida de los pueblos indígenas, sus derechos, la demarcación de los territorios, la protección de los mismos. En ausencia de una demarcación, en ausencia de respeto de nuestro estilo de vida, no podemos contar con una solución a la crisis climática, y este es nuestro mensaje del Brasil, de los pueblos indígenas de Brasil, a todo el mundo. Nosotros, pueblos indígenas, podemos garantizar hoy día podemos frenar el crecimiento de las actividades, de la actividad minera, la extracción del oro ilegal, la desforestación. Hace falta que todas estas violaciones tengan sus castigos, se sancionen, y que la vida y los conocimientos de los pueblos indígenas se consideren los principales factores de contraste al cambio climático. Un abrazo muy fuerte para todos. Reforestar la mente de la humanidad para curar a nuestra madre tierra. Muchísimas gracias, Sonia Guajajara. Gracias a todos los participantes y asistentes en este webinar de todo el mundo. Y quisiera dar las gracias también y instarles a que sigan trabajando sobre estas cuestiones legales desde el punto de vista de la naturaleza, cultural, para que todos los temas de interés de nuestra comunidad sean el centro del interés de todo el mundo. Y de parte de No hay paz sin justicia, de parte de todos los organizadores de hoy, les deseo unas buenas Navidades y un buen comienzo del año nuevo. Gracias, gracias a todos. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau, Paulo. Obrigada.